Muy buenas, developers. Bienvenidos a este capítulo sobre arquitectura de principios. Nos vamos a meter ahora con los principios SOLID, que es la pieza fundamental de nuestras técnicas de programación que vamos a desarrollar en todos los demás bloques, empezando por el bloque 2. Los principios SOLID son 5. 5 grandes principios que se resumen en Single Responsibility, o única responsabilidad, Open Close Principle, abierto, cerrado, el principio de sustitución de Liskov, de Barbara Liskov, el principio de segregación de interfaz, Interface Segregation, y el principio de Dependency Inversion. Y como objetivo estos principios tienen guiarnos para conseguir un clean coding, o sea, código limpio, nos ayudan al desarrollo guiado por pruebas o TDD, Test Driven Development, hacen más fácil mantener y factorizar el código, son la base del desarrollo Agile y nos facilitan el desarrollo basado en capas o layers. ¿Estos principios de dónde salen? Bueno, nacen como un acrónimo mnemónico introducido por Robert C. Martin a comienzos de la década del 2003 y representa estos 5 principios básicos de la programación orientada a objetos y al diseño. Cuando estos principios se aplican en conjunto, es más probable que un desarrollador cree un sistema que sea fácil de mantener y ampliar con el tiempo. Los principios SOLID son estas guías que pueden ser aplicadas en el desarrollo de software para eliminar código sucio, provocando que el programador tenga que refactorizar el código fuente hasta que sea legible y extensible. Y como hemos mencionado los objetivos, pues se puede utilizar en el desarrollo guiado por pruebas o TDD, y forma parte de la estrategia global del desarrollo agile de software y desarrollo adaptativo del software. Bien, estos principios nos van a ayudar y los vamos a ir asimilando progresivamente. Es decir, en la programación estructurada, pues cuando se empezó a desarrollar los lenguajes de programación, venían de unos conceptos lógico-aritméticos, pues que no tenían un nivel de complejidad como llegaron a tener cuando nació la programación orientada a objetos. Entonces, del desarrollo empírico, de la experiencia de una serie de autores como Robert C. Martin y otros que veremos después, estos principios fueron naciendo de forma independiente, pero que entre su finalidad, que es la que hemos planteado, la que veíamos en los objetivos de forma genérica, estos aquí, pues estaban ligados, ¿no? De alguna forma, ya que trabajar solo con uno de estos principios pues no te aporta todos los beneficios de cuando los aportamos todos juntos. Vamos a empezar por el primero, entonces. Single Responsibility Principle. Este fue creado por Robert C. Martin en su artículo Principles of Object Oriented Design y establece que cada módulo o cada clase debe tener responsabilidad sobre una sola parte de la funcionalidad proporcionada por el software. Y esta responsabilidad debe estar encapsulada en su totalidad por la clase. Todos sus servicios deben estar estrechamente alineados con esa responsabilidad. Listando, digamos, las principales características del Single Responsibility Principle, vemos: una clase debería tener una sola razón para cambiar. Cada responsabilidad que tiene ese objeto es el eje del cambio que sufre. Para contener la propagación del cambio debemos separar estas responsabilidades, de tal forma que si hay un cambio muy grande en la aplicación, pues podamos separar distintas responsabilidades que ayudan a contribuir a este cambio. Porque si una clase asume más de una responsabilidad, pues va a ser más sensible al cambio. O sea, este punto lo que significa es que cuando vemos que una clase es muy sensible, los datos de una clase es muy sensible a muchos cambios que están sucediendo en la aplicación, es porque posiblemente está asumiendo más de una responsabilidad. Además, que si una clase asume más de una responsabilidad, pues las responsabilidades se acoplan. Empezamos a ver que distintas responsabilidades dentro de la clase hace cosas parecidas a las otras responsabilidades. Ya veremos. No, una mejor forma de explicarlo. Si tienes dos objetos que tienen, o dos clases que tienen responsabilidad mixta, posiblemente estén metiéndose cada una en el camino de la otra. Es lo que quiere decir este punto. Un ejemplito. Ahí tenemos un set de herramientas, el objeto azul. El círculo azul representa lo que vendría a ser una típica navaja suiza, que hace de todo. Entonces lo podemos separar en grandes responsabilidades. Por ejemplo, tenedor, cuchara y cuchillo, pues no sirven
para comer. O sea, la responsabilidad sería comer. El cambio que se produce es la ingestión de comida. Vemos otras que son pues herramientas para arreglar. El taladro, la llave inglesa y el alicate. O las pinzas, perdón. Y otro que sería pues el de pintar. ¿Veis? O sea, aquí tenemos herramientas que se pueden encapsular dentro de responsabilidades. Que más o menos pretende ser el ejemplo que vemos en las figuras al lado. ¿Veis aquí, no? Está todo agrupado, pues lo separamos en responsabilidades. Yendo un poquito más a ejemplos de programación, arriba vemos lo que sería una violación del SRP, del Single Responsibility Principle. Acordaos cuando hacíamos aplicaciones en el bloque 1 sobre calculadoras o estudiantes, que podíamos tener, si teníamos una aplicación gráfica, podíamos tener un botón que lanzaba un evento button click que llamaba a la función guardar, que creaba un objeto user, que se validan los datos y duplicaciones, se ve si los datos están bien y se mandan a la base de datos, notificando al final todo al usuario. Bien, este es el típico, la típica violación del Single Responsibility Principle, porque estamos dándole un montón de responsabilidades que podíamos separar en trozos. ¿Vale? No por método, pero por responsabilidad. Siguiendo, cumpliendo el Single Responsibility Principle, separaríamos en 3 trozos aquí. En verde veríamos la responsabilidad de la UI, de la User Interface, donde tendríamos los métodos que se relacionan con la parte gráfica. Por ejemplo, la entrada de datos y el evento click del botón. A partir de aquí, se proporcionan los datos a un objeto user que a partir de ese momento tiene las responsabilidades de validar los datos, comprobar duplicaciones y decidir si se guarda o no se guarda. Una vez se ha decidido si se guarda, se pasa a otra capa, a otro objeto, que tiene el acceso a datos, que gestiona en la persistencia en SQL o en lo que nosotros queramos hacer, devolviendo los datos luego al usuario, y este a su vez el resultado a la UI, que notificará al usuario que está trabajando con ella. Vale. ¿Queda claro el Single Responsibility Principle? Chicos, ¿alguno tiene alguna pregunta? Vale. Vuelvo un momento sobre esto. Pensad que esto es muy genérico, ¿eh? Una clase debería tener una sola razón para cambiar. Esto es un principio filosófico que lo iremos analizando. Iremos entendiendo a la medida que lo vayamos utilizando, y lo de que cada responsabilidad es el eje del cambio. Bien. El Open Close Principle se considera que Bertrand Meyer fue quien utilizó por primera vez la expresión principio de abierto cerrado en su obra Object Oriented Software Construction, y establece que una entidad de software, clase, módulo, método, etc., debe quedarse abierta para su extensión, pero cerrada para su modificación. Es decir, se debe poder extender el comportamiento de tal entidad, pero sin modificar su código fuente, o sea, su comportamiento interno. Por tanto, se dice que un módulo está abierto si se puede extender. Por ejemplo, se deberían poder añadir campos a la estructura de datos que contiene dicho módulo o nuevas funcionalidades a su comportamiento. Y se dice que un módulo queda cerrado si queda utilizable para otros módulos. Esto implica que dicho módulo goza de una descripción estable y bien definida, implicando a su interfaz pública, en el sentido de protección de la información. Vamos a ver un ejemplo claro de qué significa esto. Pensad que tenemos una clase de usuario que tiene un campo de reset password. ¿De acuerdo? La clase user es una clase genérica que nos hemos creado y podemos tener distintos tipos de usuarios. El estudiante, teacher, lo que queramos. Sin embargo, la clase user nos aporta un comportamiento genérico. Pues cuando hace el reset password se encarga de lo más básico del reset password. Sin embargo, nosotros queremos poder cambiar ese código en caso de un estudiante, porque decimos, bueno, es que un estudiante no solamente resetea el password, sino cuando cambia, pues por ejemplo, se manda una notificación a sus padres. Entonces nosotros llegamos y reescribimos el reset password del padre, o sea, del estudiante. Y le damos acción 1, acción 2, acción 3. Si nosotros hacemos un override del método reset password, utilizando la palabra override en C#,
sin más, nos estamos cargando el comportamiento del padre. Con lo cual, si otras clases internas llaman a estudiante como user, esperando que funcione el comportamiento que daba el usuario, fallará. Y esto nos puede comprometer el funcionamiento de nuestro software, provocando errores que no sabemos de dónde vienen, porque hay código que espera que el usuario se comporte de una forma y no lo está haciendo. Entonces, ¿cómo respetaríamos el Open Close Principle? Pues muy sencillo. Cualquier override de los métodos de la clase base debe incluir siempre una llamada al código de la clase que hereda. De esta forma, el estudiante respeta el comportamiento del usuario. Lanzamos el base.resetPassword, con lo cual estamos llamando a todo lo que haga el padre, más la extensión en la cual le añadimos modificaciones extras, donde por ejemplo pues podemos añadir, oye, pues mira, si soy un estudiante, además me notificas a los padres o lo que tú quieras. ¿De acuerdo? Simplificándolo, si violamos el Open Close Principle, anulamos la lógica de la clase base, mientras que si lo respetamos, lo seguimos, respetamos la lógica de la clase base. Bien, ¿alguna pregunta sobre el Open Close? Tengo estudiantes tan buenos que se conocen ya de memoria todos los principios y no hacen preguntas. ¿Será porque lo hemos hecho ya 5 veces este vídeo? Bien. Vamos con el principio de sustitución del scope. Este suena tremendamente raro, pero cuando lo veáis lo entenderéis. Y tiene mucho que ver con el polimorfismo y funciona de una forma entrelazada con el Open Close, aunque no es lo mismo. Bien, fue introducido inicialmente por Barbara Liskov en una conferencia magistral en 1987 titulada La abstracción de datos y jerarquía. Liskov y Jeanette Wing formularon el principio de manera conjunta en un artículo, formalizándolo en el año 1994, estableciendo que, atención, agárrense, sea phi de x una propiedad comprobable acerca de los objetos x de tipo t, entonces phi de y debe ser verdad para los objetos y del tipo s, donde s es un tipo de t. Nos vuela la cabeza, ¿eh? Bueno, para los que no tengan formación matemática o simplemente a estas horas del día necesitamos otro café para entender estas cosas. Y dicho de otra forma, cada clase que hereda de otra debe poder ser usada como su padre sin necesidad de conocer las diferencias entre ellas. A lo simple, volviendo al ejemplito parecido del Open Close. Bien, tenemos la clase de antes, tenemos el user y tenemos el resetPassword, que lo vamos a llamar comportamiento 1. Y luego tenemos un estudiante que hemos creado un resetPassword. Bien, nosotros tenemos distintas posibilidades para hacer la herencia en C# y una de ellas es enmascarando el comportamiento de la clase base y otra es reescribiendo. Si nosotros no hacemos una reescritura, implícitamente se genera una palabra new delante del resetPassword del comportamiento 2 y ese será un método. resetPassword ya no será el mismo resetPassword que el de usuario, es como si fuera un resetPassword para la clase estudiante. Por lo tanto, el estudiante tendrá dos resetPassword distintos. Uno si lo miramos como usuario, otro, el segundo, si lo miramos como estudiante. ¿Vale? Porque enmascara, no sobrescribe. Entonces, si nosotros vamos al ejemplito abajo de pseudocódigo y tenemos un objeto student haciendo var student igual a new student, tal cual, si luego nosotros abajo llamamos al student resetPassword, llamaremos al comportamiento 2. Sin embargo, si nosotros lo transformamos, hacemos un cast o lo vemos as user, el objeto seguirá siendo el mismo, estudiante, y el objeto user de arriba es el mismo. Pero al yo llamar al resetPassword, como lo estamos viendo con la máscara de la clase user, estaremos llamando al comportamiento 1. Y entonces estaremos violando el principio de sustitución del scope. Lo cual nos va a meter en problemas, porque esto no queremos que pase. O sea, nosotros, el objeto es estudiante. El objeto no es un usuario. Que hereda de la clase user, vale. Y que lo podemos ver como un user, vale, pero es estudiante. Nosotros queremos que la lógica que se aplique sea del tipo que hicimos new student. Si no, podemos tener problemas.
¿Cómo solucionamos este problema? O sea, ¿cómo evitamos esto? Pues, respetando el principio del ISCO, lo que haríamos una sobreescritura machacando la anterior. Igual que hacíamos aquí, en el open close, este override, este sobrescribe, pues es lo que evita que el usuario, el estudiante, cuando se ha visto como usuario, llame al método del padre, al comportamiento 1. Con el override siempre estaríamos llamando al comportamiento 2. Pero fijaos, seguir el comportamiento del ISCO nos puede meter en un problema del Open Close Principle, con lo cual acordaos que el reset password, este de aquí, debería incluir la llamada al comportamiento 1, para que todo estuviera bien, en cadena, siguiendo la jerarquía. Es decir, este ejemplito de aquí, que está respetando el Open Close Principle, además está respetando el principio de sustitución del ISCO. ¿Vale? La formulación matemática, bueno, acordaos que los programadores inicialmente casi todos venían de matemáticas, ingeniería, física y lo describían todo con teoría de conjuntos. Está muy bien, me parece genial. Pero para personas normales y corrientes de hoy en día, así se entiende mejor, ¿verdad? Bien. ¿Preguntas hasta aquí del principio de sustitución del ISCO? ¿No? Voy a ver si alguien me está preguntando cosas y no las estoy viendo. Podría ser que Skype. Vale, por el momento todo bien. Daite, ¿qué dice? No va a haber código, aquí. Pero si es que el código se ve ahí. He puesto el ejemplo de código, ¿vale? Aquí tienes ahí var student igual a new student. Var user igual a student as user.